Buenos días, mi nombre es Diana Suárez y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la metacognición y autorregulación del aprendizaje. Bien, debemos comenzar por saber qué es la metacognición y es la capacidad que tenemos para autorregular los procesos de aprendizaje. Es decir, hace referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento. Dicho de otro modo, es la capacidad que tenemos para desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje del individuo. Dentro de la metacognición y autorregulación del aprendizaje tenemos las experiencias metacognitivas, que son todas aquellas ideas, pensamientos y sentimientos que acompañan a la propia actividad cognitiva en relación con las metas perseguidas. He olvidado algo o esto me parece conocido o no voy por buen camino es uno de los ejemplos característicos. Las experiencias metacognitivas cuentan de 3 fases. La primera de ellas es la planificación, que es cuando creamos conciencia de lo que queremos aprender sobre un tema. Es decir, un ejemplo puede ser cuando nos disponemos a leer un libro, estamos buscando un aprendizaje específico. La segunda es la supervisión, que es cuando tenemos la capacidad de controlar y regular el proceso de aprendizaje. Con el ejemplo anterior, cuando nos disponemos a leer un libro, podemos utilizar muchas técnicas como puede ser el subrayado para así anotar las partes más importantes del libro y poder repetirlas reiteradas veces para así crear el aprendizaje que queremos obtener. Y por último tenemos la evaluación, que se refiere a cuando cuestionamos el aprendizaje, qué es lo que hemos aprendido y qué nos falta por aprender. Bien, también tenemos seguidamente el entrenamiento metacognitivo. El entrenamiento metacognitivo se considera que es informado y razonado, debido a que se trata de que al alumno, además de que se le da la información necesaria, también se les guía y se les explica todo el proceso de las actividades y trabajos que deben realizar. También tenemos las técnicas metacognitivas, que son todas aquellas que podemos utilizar para facilitar el aprendizaje. Entre esas técnicas tenemos el resumen, los mapas conceptuales, mapas mentales, la recolección de información, entre otras. Seguidamente tenemos la ejercitación. La ejercitación es cuando repetimos reiteradas veces la estrategia de aprendizaje. Una vez enseñada, el profesor, quien tiene la tarea de enseñarla y también supervisar que la estemos realizando correctamente. Bien, seguidamente tenemos el modelado. El modelado es una forma de enseñanza en la cual el profesor modela, es decir, presenta y diseña la estrategia ante los alumnos para que ellos así puedan imitar la manera correcta de realizar la tarea o la estrategia. Por otro lado, también tenemos el análisis y discusión. Esto pretende que el alumno o el estudiante explore y reflexione sobre los propios procesos cognitivos al ejecutar una tarea de aprendizaje. Y también tenemos la autointerrogación metacognitiva, que son todas aquellas interrogantes que el alumno o el estudiante se hace en el proceso del aprendizaje, es decir, al inicio, en el proceso y al final de una tarea o la ejecución de una tarea. Un ejemplo de ello, el inicio, qué es lo que queremos aprender, en el proceso, qué hemos aprendido y al final el resultado de lo aprendido. Por último, tenemos los niveles de generalización de las técnicas de estudios. Podemos considerar 2 niveles o dividirlos en 2 niveles. Las técnicas de estudio para clasificar y las técnicas de estudio para representar. En las técnicas de estudio para clasificar tenemos número 1, el resumir. Un ejemplo de ello, con el resumir podemos hacer un esquema. La segunda es el relacionar. Un ejemplo de ello podemos hacer mapas conceptuales, mapas mentales, un cuadro sinóptico, entre otros. Y la tercera es categorizar.
Con ella podemos hacer rankings o ligas. Por el otro lado, que tenemos las técnicas de estudios de representación, tenemos la primera, que es las gráficas. Con esta podemos hacer un diagrama, un histograma, entre otros. De segundo tenemos la icónica, que con esta podemos hacer logotipos. La tercera tenemos la verbal, con esta podemos hacer un chiste de lo aprendido, ejemplo. Y por último tenemos las cinéticas y gestuales, que con esta podemos, un ejemplo, hacer mímicas o dramatizaciones. Muchas gracias.